Buenos días. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, nos renovamos en ti, nos gozamos en ti, Señor, en tu presencia. Señor, dándote las gracias por tu misericordia. Si no es por tu misericordia, por tu amor, no podemos recibir esta gran bendición, Señor. Gracias Jesús, muchas gracias. Señor, haz que nuestra boca nunca deje de agradecerte, de reconocer lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor, y dar gracias por todo, gracias por este día, gracias por la iglesia, gracias por la alabanza, Señor, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos renueva, que nos llena, Señor, que nos limpia, Señor, y que nos afina, Señor, en ti, en reconocer que tú eres todo, Señor, Dios mío. Por eso queremos recibir la palabra. Háblanos, Señor, unge mis labios, Señor, y Señor, que sea tu Espíritu Santo el que tome control, llenando cada vida, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia dice amén. Amén. Pues esa palabra es la que ayer el Señor no me martillaba, pero sí me hablaba, ¿no? La palabra amén. Y buscaba esa palabra. Y es una palabra que dice que ha sido una transliteración. ¿Sabéis lo que significa eso? ¿No? Pues bueno, la palabra amén es un término hebreo, pero es una palabra que no se ha traducido a ningún idioma. Solamente se ha transliterado a todos los idiomas. Al español, al inglés, al hindú, al chino. Si tú dices en chino amén, se escribe amén. No sé cómo lo dirán, pero es una transliteración. Son de las pocas palabras en el mundo que no han sido traducidas. ¿Entendéis? La importancia que tiene esa palabra, ¿no? Y ayer le buscaba en la Biblia, ¿no? Y intentaba un significado para ella, ¿no? Y le preguntaba a mi esposa, ¿qué significa para ti amén? Y ella me decía, pues, que así sea. Y es verdad, es que así sea. Un amén es una afirmación de de escuchar una dirección, un mandato. El otro día compartíamos sobre las leyes, de una reflexión, de una confesión, de una dirección, de un llamado, y la palabra suele finalizar con amén, o un silencio en el cual uno pues no está de acuerdo con ella. Pero si Dios nos habla, ¿qué podremos decir? Yo estaba ahí escuchando antes la palabra del hermano y preciosa, y renovándome ahora la alabanza y la adoración, y yo decía, Señor, si yo quiero estar en tu presencia. Y cuando uno está en la presencia de Dios, ¿qué es lo que hace? Bueno, podemos hacer muchas cosas. Yo, una de las cosas que hago cuando estoy en la presencia de Dios es quebrantarme. Me pongo a llorar. No sé por qué, y no soy muy llorón. Mi hijo me dice, pocas veces te he visto llorando, pero delante de la presencia de Dios sí me quebranto, ¿no? Porque veo mi pequeñez, mi mezquindad, y cómo el Señor hizo una obra preciosa, ¿no? en rescatarme, ¿no? Entonces, cuando escuchamos a Dios, yo creo que una de las cosas es escucharle y estar de acuerdo con Él. Muchos no están de acuerdo con el Señor. Y yo creo que cuando Dios está en nuestra presencia, la presencia del Espíritu Santo, yo creo que no hay un debate, ¿no? Y el no recibir el amén, el así sea, pues yo no cuestiono, ¿no? El cuestionar, el debatir. Y a veces, o lo que ayer Dios me hablaba en mi vida es la palabra que quiero leer, ¿no? Y es la oración de Jesús en el Getsemaní, ¿no? El que ellos sean, lo vamos a ver, los discípulos sean uno, igual que tú y yo somos uno. Y el Padre y el Hijo eran uno. No había divisiones, no había pensamientos diferentes, no había direcciones debatidas, sino era amén. Qué bueno es ver a la dirección de Dios en nuestra vida, la voluntad de Dios que hoy compartía el hermano. Porque Dios, cuando nos habla, no nos habla pues algo, pues, oye, qué bonito es el día. Pues sí, o qué bonitas son las mariposas. Cuando Dios nos habla, Dios va al grano. Y Dios va directamente, como dice, como espada. Y no tiene como aquel que dice pelos en la lengua, sino nos habla directamente. ¿Y cuántas veces nos tiene que corregir, no? ¿Y cuántas veces nos tiene que exhortar? ¿Y cuántas veces? Ayer escuchaba, leía Deuteronomio, y en las cuales, en esos versículos, no sé cuál es el capítulo, pero decía, y el pueblo dice amén. Y decía, maldito el varón o maldito el pueblo que adora esculturas hechas con manos del hombre. Y maldito el varón que
pues, bueno, se acuesta con una mujer que no es su esposa, y maldito el varón que hace tantas cosas que están sucediendo en estos tiempos, incluso a veces en la iglesia. Y decía siempre al final, y el pueblo dirá, amén. Y yo creo que el amén es un símbolo que confirma esa palabra que dice que no solamente seremos oidores, sino cuanto más hacedores de la palabra de Dios. Amén. ¡Ey, qué poquito lo hemos dicho! ¿Por qué? Pues porque a veces dice amén, y parece que el amén que es como una coletilla de finalizar una oración, ¿no? Yo escucho muchos hermanos cuando oramos, y en el nombre de Jesús, amén. Uno mismo se dice amén. Es como una coletilla de terminación, pero no es una coletilla. Es una afirmación que el hombre y la mujer tienen que salir de su corazón. Es una confirmación de una palabra que quizás el diablo no puede confesar, porque el diablo no puede confesar. Nos puede escuchar, pero no puede confirmar, no puede afirmar, no puede decir, así sea, estoy con ello. Es la palabra. Y creo que la iglesia necesitamos tener más ese amén, amén. Que así sea, me pongo correcto. También otra definición dice, yo soy fiel a ello, yo quiero ser fiel a la palabra, yo quiero ser un fiel, como se llamaba a los primeros discípulos o primeros cristianos, los fieles. El fiel es el que cumple, el que el amén está en la palabra, sea beneficiosa o no pareciéndole a él que sea beneficiosa, pero la recibe en un amén de que así es. Y creo que eso es una de las cosas que falta en estos tiempos, ¿no? La confirmación de la palabra, el hacedores de la palabra de Dios. Hoy compartí al hermano que vimos en la generación donde más, perdóname que me he quedado ronco cantando la alabanza, pero donde más tenemos la libertad y la facilidad de poder leer la Biblia, y muchos hemos leído la palabra de Dios, pero contaba de que ha habido grandes hombres, como dicen Hebreos, como ha podido ser Abraham y otros, y José y otros que no tenían la Biblia en sus manos, pero sí tenían el temor de Dios y escuchaban la voz de Dios y estaban de acuerdo con el Señor, sí caminaban juntos como Enoc, si eran amigos de Dios, no había debatidos, no había condiciones, sino era amén. ¿Y por qué? Pues porque reconocían a Dios, reconocían el poder de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios y la verdad de Dios, ¿no? Creo que decir amén es decir verdad, porque a veces dice conocer la verdad y la verdad os hará libres, y Jesús es el camino, la verdad y la vida. La verdad tiene que ser confirmada, y a veces esa verdad, pues para uno, si no la confirmamos, no decimos ese amén, así sea en nuestra vida, es como que cuestionamos la verdad. Esa es tu verdad, pero mi verdad quizás sea otra. Y vivimos tiempos donde hay muchas cabezas, y la cabeza tiene que ser Cristo, amén, y nosotros el cuerpo. Mateo 26, no me quiero extender mucho sobre este pensamiento, palabra que Dios me daba, y Mateo 26, 39, porque lo que creo que más importante es recibir la palabra, y creo que la hemos recibido muchas veces, tantas veces, y ser hacedores, cumplidores, obedientes, porque yo creo que amén es obediencia, ¿sí? Cuando uno dice amén, debe de obedecer, es una obediencia, y la obediencia es un cumplimiento sin dudarlo, porque si no, no lo hacemos con fe, y si lo hacemos sin fe, pues no agradamos a Dios, no es de Dios. Lo que quiere decir que para que sea con fe debe de ser gozoso, debe de ser inmediata, debe de ser total, debe de ser sin pasar por el filtro de tu mente, incluso a veces ni por el filtro de tu corazón, porque no hay nada más engañoso que nuestro propio corazón. Solamente tiene que estar en el filtro del Espíritu Santo y espontáneamente. A mí la palabra de Isaías, que heme aquí, envíame a mí, es algo que siempre me ha martillado, y es algo que nunca, el día que yo pierda eso, diré, Señor, pues deja de obrar en mí, o que yo pueda pensar que soy instrumento tuyo, o el día que yo no diga, heme aquí, envíame a mí. Es un amén de ponerme de pie y decir, da igual la edad que tenga, da igual la condición en la que esté, solamente quiero agradar, servicio y obediencia. Y podemos seguir alargándonos, que es lo que más le agrada a Dios, los sacrificios, los diezmos, las ofrendas, los cánticos, las voces. Yo escucho unas alabanzas y a veces escucho unos más altos que otros y tal. Claro que le agrada a Dios, ¿no? Que seamos con un corazón y una boca abierta, pero a Dios le agrada más la obediencia.
Si hoy salimos de aquí y no ponemos por obra lo que estamos escuchando, pues entonces es en vano lo que estamos haciendo. Y debemos de obedecer a Dios, como compartí el otro día, conocerle a Él y obedecerle a Él. Amén. Obediencia. Y la obediencia debe de ser total, inmediata, gozosa. Y ese es el amén que tiene que haber en nuestra vida. Mateo 26, 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sí? Amén. Y Jesús siendo Dios, ¿no? Y siendo uno, aún así la carne le intentaba doblegar, ¿no? Y intentar dudar, ¿no? sobre perder la obediencia, ¿no? Y buscaba este versículo como no para excusarnos, ¿no? Sino para ver que ni aún así, ni aún en el precio de la muerte, en el precio no solamente de la muerte, sino la tortura que iba a tener, porque Jesús no iba a morir solamente, sino iba a ser torturado como nadie ha sido, iba a ser azotado como nadie ha podido ser en la historia. Y el otro día hemos estado de descanso unos días y nos fuimos a un pueblo muy bonito que tiene un castillo precioso y había un lugar donde le llaman el Museo de la Tortura y bueno, somos así. Y lo entramos a verlo y qué depravado es el hombre, ¿no? Qué pensamientos más malos tenemos, ¿no? Antes y ahora. Y en la carne, el hacer daño, y cuanto más daño mejor, y ser crueles, la crueldad. Y Jesús vio esa maldad y Jesús dice que lloró y sudó gotas de sangre, pero no volvió atrás, como ha dicho antes el hermano. Vamos a tener vacas flacas, como ha dicho, vamos a tener situaciones en nuestra vida que van a ser adversas, vivimos por visión, vivimos por palabra. La palabra es la que nos hace lanzar la red y vemos provisión y vemos bendición. Esa es la fe. En el momento que neguemos el llamado, que tapemos nuestros oídos, que demos un paso atrás, pues el Señor dice el Salmo: no agradará a mi alma. No agradaremos la voluntad de Dios. Y Jesús no desagradó, Jesús cumplió. Por lo tanto, fíjate, ¿no? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea yo como yo quiero, sino como tú. Amén. A veces queremos cuestionar la dirección de Dios. A veces tenemos otra opinión sobre la dirección de Dios, sobre la palabra. La palabra no es para estudiarla, es para cumplirla. Y sí, hay que estudiar en profundizar, en conocerla, como yo el otro día compartí, pero la palabra de Dios hay que ponerla por obra, hay que cumplirla. Es muy fácil hablar, como hablaban los fariseos y los hipócritas, y hay mucho fariseo, y hay mucho hipócrita. Me lo estás diciendo a mí, empiezo por mí, en el cual a veces hablamos, y vuelvo a compartir lo mismo y no cumplimos. Pero la palabra no hay que estudiarla, como ha dicho antes el hermano. A lo mejor no la leeremos nunca, como yo leí la otra vez, o a lo mejor uno se puede decir la ha leído 2 veces, 3 veces. Lo importante es que tenemos que aprender y enseñar a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Porque el joven de por sí somos rebeldes. Yo he sido muy rebelde, eso es innato. Pero tenemos que enseñar a obedecer, a cumplir, a no cuestionar. Yo estoy viendo tiempos donde se cuestiona mucho la autoridad, donde en la dirección de la autoridad también damos nuestra opinión. Bueno, me lo voy a pensar. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Oye, hermano, he pensado en ti para hacer esto. Y el hermano me dice: me lo voy a pensar, ya te diré. O como otro día escuché a uno: bueno, esa es tu opinión, yo tengo otra opinión, hacia un hermano mayor. Cuidado con caer en esa altivez, o ese orgullo, o esa cabezonería, o esa enramada que decía antes el hermano, ¿no? Calabacera, donde nosotros somos ya más sabios en nuestra propia opinión y somos más sabios que cualquier otro. Y claro, hemos estudiado tanto y los años nos han madurado tanto de que el que viene detrás o tal. Ayer escuchaba yo un hermano, un pastor, y decía: wow, oré a Dios porque vi a la juventud avanzando y como un espíritu saulista venía, ¿no? De envidia, de celos, de cuestionamiento. Y el humilde siempre haya gracia. Yo creo que obedecer es humildad, ¿sí? Amén.
y el mayor hágase menor. Yo quiero ser obediente siempre y no cuestionar la dirección de Dios. ¿A través de quién? Pues del ministerio, de la iglesia. Hay muchos miembros que están en la iglesia, pero no están sujetos a la iglesia, no están sujetos al pastor, no están sujetos a las autoridades, cuestionan a las autoridades. No lo digo por mí, yo lo he visto. Hace poco una persona en esta propia iglesia me dijo: ¿el pastor puedes orar por mí? Digo: sí, claro, yo oro por ti. Muchos años. Le digo: ¿por qué quieres que oremos? Dice: a ti te lo voy a contar. Digo: pues yo puedo tener discernimiento de lo que puede ser, pero qué bueno es, ¿no? Tener esa obediencia de poder obedecer a la palabra y nuestra mente estar, ¿no? Y Jesús, vuelvo a decirlo, ¿no? Después de estar velando, después de estar ayunando y orar por sus discípulos, ¿no? Sabiendo que realmente los discípulos eran los que tenían que ver la visión, ¿no? Que es la visión creada por Cristo, por el Señor, por Dios, que es tener una cabeza, que es Cristo Jesús, que es nuestro Dios, y ser realmente utensilios, ser miembros del cuerpo de Cristo y hacer la obra de Dios conforme a la dirección de Dios, no a mi dirección, sino sujetos a Cristo. Pablo decía, sí, estaba en la cárcel, pero decía: esclavo de Cristo soy. Él me libertó, pero soy esclavo de Cristo. Esto lo escucha la gente en el mundo, y quien no tiene el Espíritu Santo, como estamos hoy compartiendo, o alguno de aquí me dirá: está loco perdido, esos son tiempos de antes. Pero Pablo era esclavo, y yo quiero ser, o me considero esclavo de Cristo. Yo no puedo dirigirme un día de mi vida sin empezar la mañana y pedirle a Dios dirección de mi vida. Señor, ¿qué quieres de mí? Y el Señor me dice: quiero que vayas, pues, hacia la derecha, hacia la izquierda, o que vayas en mi voluntad. En el Evangelio de Juan 17, aleluya, y cómo nos habla el Señor, ¿no? Del orden establecido, de autoridad. Como dice el Salmo, ¿no? La bendición viene de la cabeza a los pies, y la autoridad viene de la cabeza a los pies, y la sujeción, ¿no? Dice en Juan 17, 21, dice: para que todos sean uno, y habla de los discípulos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. La unidad, ¿no? Como se dice, hace la fuerza, la unidad del cuerpo, de una sola dirección. A veces mucha gente nos ve como dispersos, como desorientados, ¿no? Acabo de hablar con una hermana, no sé si está aquí, que viene de una iglesia de Perú. Esta iglesia no está aquí en Perú, ¿la conoces? Digo: no, hay tantas denominaciones, no importa, también tenemos una apuesta nosotros. Pero nuestra denominación tiene que ser la doctrina de Cristo, la fidelidad, fieles, vuelvo a decir la palabra, que nos llamen fieles. ¿Por qué? Porque cumplimos la palabra, la sana doctrina, porque obedecemos a la palabra de Dios, al Espíritu Santo, somos guiados por el Señor. La fuerza que hace, ¿no? de estar sujetos a nuestra cabeza. El otro día yo compartí, en el tiempo que estuvimos de descanso, a los jóvenes que estuvieron conmigo, les compartí sobre Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Y todos los pueblos tienen una bandera, al cual no era un territorio, sino era un rey, era una cabeza, era un dirigente, ¿no? Al cual ellos servían, ¿no? Y nosotros decimos: Dios es mi rey, pero el rey dictaba, guiaba, dirigía, decretaba, y el pueblo obedecía. Nosotros no obedecemos a una persona tirana, ni obedecemos a alguien natural, que en un beneficio propio, sino nosotros servimos a Dios, obedecemos a Dios, sabiendo que es bendición para nuestra vida, que es bueno para nosotros, que es sanidad, incluso hasta veces el obedecer a nuestro Señor. Y yo creo que la oración de Jesús al Padre en este tiempo sigue siendo la misma, ¿no? De que ellos también sean uno, igual que tú y yo somos uno. ¿Por qué? Porque no hubo ninguna división, no hubo ningún confrontamiento, no hubo ninguna rebeldía. Yo el otro día compartía de que nos fijamos en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que nos inspira, y no todos tenemos que ser hijos pródigos. El hijo pródigo es una enseñanza de alguien rebelde que lo coge toda la bendición de su padre y la despilfarra y la malgasta. Pero
pero yo no quiero que mi hijo sea un hijo pródigo. Yo quiero que mi hijo sirva a Dios desde que nace hasta que muera. Y para eso quiero enseñarles que sobre todo hay que tener obediencia a nuestro Señor, a la palabra, a tener discernimiento a la voz de Dios, a discernir claramente cuál es la voz de Dios. ¿Para qué? Para que cuando uno escucha la voz de Dios, pues no hay contiendas, no hay, y aprendamos, ¿no?, a ser humildes, como dice, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y Jesús enseñó humildad y enseñó a ser fiel a su autoridad, a Dios, al Padre. Y esa gloria que le dio fue una gloria de humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y es algo que falta al humano, ¿no?, al hombre, a la carne, doblegar el orgullo, ¿no?, y tener esa mansedumbre, esa humildad de hacerse menor, considerar al mayor, considerar a la voz de Dios, considerar a la dirección, no opinar, vuelvo a decirlo, no contender incluso como tuvo la actitud de David. Yo me sorprendió, ¿no?, la actitud de David. Muchas veces la he puesto por ejemplo, ¿no?, porque David tuvo tiempo y ocasión de acabar el problema de la persecución que le tenía, de la injusticia que estaban haciendo el rey sobre él. Y uno de sus soldados le dijo: ahora es el momento, mátalo. Y él dijo: no tocaré a un ungido de Dios. Y Pablo también habla de que toda autoridad está puesta por Dios. Y a veces nosotros tenemos una tendencia a juzgar. Es que él no lleva razón. Tenemos una tendencia a juzgar el orden establecido desde la cabeza hasta los pies. Y tenemos ese espíritu, ¿no?, pero me llama la atención como David no tocaré, yo obedeceré. Y si alguien ha de llevarse, pues bueno, la corrección, pues será el que hace mal, pero yo obedezco a mi autoridad, que es mi rey y es el ungido. Y cuando Dios le quite la autoridad, pues entonces, y aún así, esa fue la condición que tuvo David. Dice el versículo 23: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Perfectos en unidad. La unidad tiene un respeto, tiene un orden, tiene una, ¿cómo se dice?, pero perfectos en la unidad, ¿no? Perfectos en saber cuál es nuestro lugar, nuestro sitio. Perfectos en saber quién es nuestro prójimo, nuestro hermano que está enfrente de nosotros, nuestra autoridad, la importancia que tiene una dirección de un hermano mayor, el temor, el respeto a recibirlo, a obedecerlo, a no pensar, decir, no, Cristo está en mí, y bueno, cuando Dios me hable a mí, otras veces he escuchado, Dios me ha hablado y me ha dicho que tengo... Si Dios te ha hablado, yo ya no puedo hacer nada. Y es una falta, pienso yo, que de humildad. Seguramente que Dios te ha hablado, pero ven con la manera humilde de decir: quiero dar este paso, quiero tomar esta decisión. Podemos orar por ello, podemos ayunar. Y la perfecta unidad es la que hace realmente ver la gloria de Dios. La perfecta iglesia unida, en la que el pastor conoce a sus ovejas conocen a su pastor, y las ovejas se rebeldan contra el pastor: es que tú no me saludas, no me avisas, no me llamas, y el pastor sobre las ovejas, y no es por ley, sino es por gracia, es por amor. Es por ese orden, no es genealógico, es un orden, no sé si alguien me lo puede decir, pero es un orden establecido. Yo el otro día hablaba con un hermano que me visitó y para mí es un gran amigo, y es un hermano que está sujeto. Y el mejor amigo no es el que codea con él, sino el que sabe quién es la condición de él. No sé si me entendéis. Amén. Nuestro hijo debe ser nuestro mejor amigo y nosotros debemos de ser nuestros mejores amigos de nuestros hijos, de nuestras esposas, pero no por fuerza, no por ser equivalente a él, no ser igual que él. Yo no puedo ser igual que mi esposa, y mi esposa puede ser igual que yo, en los mismos derechos, en las mismas, no lo sé, somos diferentes, y eso nos hace que nos unamos más y que seamos uno y que nos amemos en Cristo Jesús. Al igual con la familia, al igual con los hermanos,
Siempre tiene que haber un hermano que pueda dar la palabra, dirigir, llevar. Y hay que aceptarlo y ver que es bendición de Dios. Hoy está con nosotros Carlos, pastor de Guinea Ecuatorial, que yo lo honro porque siempre que voy allí me rompo de ver la humildad que tiene él y su familia, con más de 100 hijos, más de 100 hijos, de niños a su cargo, viviendo con ellos, y la humildad que tiene, la sujeción que tiene. Yo lo honro porque nosotros desde España pues intentamos apoyarle, pero sobre todo lo que nos une es la humildad, sobre todo, que tiene Carlos, y yo lo honro. Hermano, así sea. Hoy está aquí porque se lo obligué, porque está enfermito, porque ya 23 años en África. Ya tiene paludismo, un día sí, un día no. Y bueno, no quiero ponerlo, pero... Y mañana vamos a orar para que Dios nos pueda abrir las puertas de los médicos y pueda recibir, pues bueno, que le traten y él pueda ser sanado para poder seguir. Pero ha costado que venga, pero a la palabra él vino, y eso le honra. Y doy gracias por él. Y esa es la palabra, y eso es lo que nos hace la amistad, y que nos hace uno, y que podamos ser amigos. Amén. Y esa es la oración de Jesús en el Getsemaní. Yo creo que esa es la oración que aún sigue haciendo. En el momento que tengamos divisiones, tú y yo, el Señor no va a estar en medio. En el momento que yo te cuestione a ti, tú me cuestiones a mí, no va a estar la obra de Dios. Va a estar una obra del hombre, una obra de mandato. Pero qué bueno que sea el Espíritu Santo el que nos vaya enlazando, uniendo. Yo quiero ser humilde para poder ver la perfección de la unidad y que el mundo pueda ver, ¿no?, el amor de Dios. Amén. En Juan 6, más atrás, 38, aleluya, dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Bonito versículo, ¿no? Si Dios nos ha rescatado y Dios nos ha dado identidad, su identidad, diferente, pero nos ha dado su identidad, nos ha puesto su ADN, nos ha puesto su sangre, ha hecho una transfusión, nos ha cambiado nuestra mente, nuestra cabeza, nuestra forma de pensar. Y imagínate a este tiempo de que Él haya venido a nosotros y no hagamos su voluntad, sino hagamos la nuestra. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Y el ángel caído que no quiso hacer la voluntad de Dios, Lucifer, pues no quiso hacer, se rebeló ante Dios, se rebeló ante los ángeles y vino con un plan, y el plan lo cambió, y muchos cambiamos ese plan. ¿Por qué? Pues porque cuestionamos, nos encabezonamos, como dice, ¿no?, la palabra. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sí? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Sí? Amén. Que no pierda yo nada. ¿Cuántas cosas dejamos por el camino? ¿Cuántas direcciones, cuántas enseñanzas de Dios dejamos por el camino? ¿Cuántas desobediencias vuelven a nosotros? Y bueno, nos conformamos con una pequeña obediencia, una pequeña sujeción, pero debemos de buscar la perfección, debemos ser sin tacha, debemos ser humildes hasta lo sumo, ¿no? Como Jesús fue hasta el final. Si no, no estaríamos aquí ninguno de nosotros. Y después, gracias a muchos también estamos aquí, gracias a muchos que vieron la visión y siguieron firmes a ella, no cambiaron ninguna tilde como leímos el otro día, y gracias a ellos también otros podemos también estar. Y sucesivamente esta generación deberá de ser igual, haciendo discípulos entre las naciones, pero discípulos de Cristo, discípulos obedientes, no de congregaciones ni de religiones, ni como ese anuncio de Ikea, ¿no? Mi casa es en el Felpudo, la casa, ¿cómo es? En mi casa de la Revolución, o en mi casa hago como quiero. No, en mi casa es Dios el que dirige. ¿Sí? Amén. Esta es la voluntad del Padre, del que me envió,
que de todo lo que me diere no pierda yo nada. No lo había leído, no me había parado en ello. De todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite al día postrero. De lo que me dé, de la gracia que Dios me da, pues que no la pierda, que la valore, que la ponga por obra, que la palabra que yo reciba hoy, pues que no se quede ahí muerta. Esos mensajitos que tanto nos mandamos por WhatsApp. Nadie me manda a mí porque sabe que no me gusta, porque más que palabras, hechos, y más que mensajitos, pues hay que estar ahí. Cuando sea el tiempo malo, levantar al que está caído, y cuando sea el tiempo de corregir a alguien, pues que lo corrijas, y cuando tenga el tiempo de abrazar a alguien, lo abraces, y cuando tengas el tiempo de, pues estés ahí, y ya está. Y por lo tanto, que bueno, no perdamos todo lo que Dios nos está dando. Amén. Y Dios nos da dirección, Dios nos ama, Dios nos cubre, pero Dios lo que nos da dirección, Dios nos guía. Él es nuestra guía, Él es la lámpara a nuestros pies. No puede ser nuestro aladino de la lámpara que frotamos y lo que pedimos no lo da. No, Él es la lámpara para seguir el camino de Dios y cumplir su palabra. ¿Sí? Amén. Ya cada vez dicen menos amén, pero qué bueno. Filipenses 2:5, aleluya. Haya pues en vosotros este sentir, qué bueno, que tengamos el mismo sentir que ¿quién? Que el hermano, que el pastor. No, yo quiero tener el sentir de Cristo, que fue perfecto, y ese es el sentir que debemos de cumplir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Amén. Aleluya. Dos cosas. Tuvo el mismo sentir. ¿Qué sintió? Pues el sentir de obedecer hasta el final, hasta la muerte y muerte en cruz. Siendo Dios, siendo quien era, pues tomó esa forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para enseñarnos a ser como Él fue. Amén. Que podamos hoy orar y podamos ponernos de pie y decir: Señor, como tú y yo somos uno. Ponte de pie conmigo si quieres y oramos. Y qué bueno es, como dice ese Deuteronomio, y la iglesia y el pueblo decía amén, cuando todos se juntaban y estaban todos de acuerdo y no había ninguna diferencia de condición, de opinión, de forma de pensar. Y cuando obedecemos, engrandecemos a Dios. Y cuando hacemos el así sea, la palabra de Dios la ponemos más verdadera, y la palabra de Dios tiene como más luz, tiene luz propia, pero la luz debe de brillar en los hombres y en las mujeres. ¿Cómo? Pues sujetos al Señor, sujetos a la palabra. Si hoy hiciera aquí un llamado, ¿cuántos saldríamos? Si hoy Dios nos hiciera un llamado a través de un hermano, ¿cuántos saldríamos? ¿Cuántos podríamos decir, heme aquí, y dar un paso al frente? Pues seguramente todos, si Dios realmente nos habla así. Amén. Por eso, Señor, te damos gracias por tu presencia, Jesús, por tu enseñanza. Señor, tú eres enseñanza, tú eres Dios, Señor, y no estimaste hacerte hombre, semejante a los hombres, para poder cumplir, Señor, y ser obediente hasta la muerte, hasta la cruz. Señor, queremos seguir creciendo en ti, queremos seguir acercándonos más a ti, pero tu palabra dice que es necesario de que yo crezca y que tú mengues. Señor, yo quiero seguir menguando más. Señor, menguar mi mente, mi razonamiento. Señor, pensar con humanismo. Señor, y llegar a ser tibio. Yo quiero que tú hables al pueblo, que tú hables a mi vida, y que podamos, Señor, Dios mío, a la voz decir amén, como un soldado tuyo, Señor, como un hijo tuyo, verdadero, fiel, que no es engañado por la religión, sino es fiel a la palabra. Por eso, Señor, Dios mío, haznos más humildes. Queremos ser humildes como tú, poder llegar a ser discípulos y poder llegar a ser fieles hasta el final. En el nombre de Jesús.